Bienvenidos a este podcast El Camino del Saber, historia y transformación de la educación. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, la educación. A lo largo de la historia ha sido el motor que ha impulsado a la humanidad hacia el progreso, la evolución cultural, científica y social. Sin embargo, lo que entendemos hoy como educación no siempre fue una constante y sus formas de acceso y propósito han cambiado profundamente a lo largo del tiempo. Para complementar este análisis, les doy la bienvenida a mis compañeros licenciados, estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana. Hola, soy Juan Manuel Soto, resido en la ciudad de Villavicencio, licenciado en Educación Básica con énfasis de la Universidad de los Llanos. Buen día, soy Olga Lucía Hernández Montero, soy licenciada en Ciencias Sociales, egresada de la Universidad del Área Andina. Hola, mi nombre es Olga Cardosa, soy licenciada en Educación Infantil de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Buen día, mi nombre es Carmen del Pilar Velasco Cruz, soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de los Llanos. Y quien les habla, Raquel Belalcázar, licenciada en Sociales del Área Andina de Bogotá. Iniciaremos este podcast con el análisis del licenciado Juan Manuel Soto sobre el capítulo número 1 del libro El desencanto y la acción crítica en Europa. Para iniciar este recorrido empezaré hablando de Grecia, que es considerada cuna de la civilización, donde sus grandes pensadores sentaron las bases filosóficas del conocimiento y el aprendizaje. Sus filósofos promovieron el diálogo y la reflexión como principio fundamental epistémico, generando así procesos de conocimiento intrínsecos y sobre los fenómenos naturales universales, la posibilidad única del conocimiento del individuo como resultado de su propio proceso de aprendizaje. Fundamentalmente, la educación en Grecia se llamaba paideia, que buscaba formar ciudadanos libres, autónomos y críticos. Con el surgimiento de las pedagogías críticas en Europa, se inicia una cadena de sucesos que convergen hacia la toma de conciencia para buscar la emancipación y la transformación de la realidad social, encarando de frente al poder, las estructuras sociales, el dominio de los sistemas que subyugan el pensamiento y constriñen la libertad del mismo. Y sí, hablando de la Grecia antigua, la Grecia de los grandes pensadores y filósofos, ¿quién lo diría? Hay una estrecha relación con estas pedagogías liberadoras a través del pensamiento crítico, que lo forman y fortalecen mediante la reflexión y el diálogo. Es así como el individuo busca caminos para salir de la opresión, la ignorancia y hacer parte de los movimientos en busca de la verdad, la justicia social y la vida política del país. Recordemos también que en Grecia existía una sociedad jerarquizada, esclavizante y desigual socialmente. América Latina no es una excepción. La influencia y puesta en marcha de los efectos de este cambio de pensamiento como consecuencia de nuevos contenidos y modelos educativos que poco a poco fueron y han ido generando un llamado a gritos, insurrecto por demás, contra las desigualdades, la opresión, las dictaduras e inequidad social. Muchas gracias, licenciado Soto. A continuación, la licenciada Olga Hernández nos presenta su reflexión del texto Génesis y desarrollo de los sistemas educativos iberoamericanos del siglo XIX, de la escritora Gabriela Ossenbach. Gracias, licenciada Raquel. La historia comparada de la educación en Iberoamérica, como lo propone Gabriela Ossenbach, es una disciplina fundamental para comprender cómo se han configurado los sistemas educativos en la región. Más allá de un ejercicio descriptivo, esta perspectiva metodológica nos permite analizar las convergencias y las divergencias en las políticas educativas, identificando factores estructurales que han determinado su desarrollo. Uno de los aspectos más relevantes que resalta Ossenbach es el papel de los organismos internacionales y su influencia en la configuración de modelos educativos.
Durante el siglo XX, instituciones como la UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE promovieron políticas que impulsaron la expansión de la escolarización, la formación docente y la estandarización curricular. Sin embargo, estas reformas no siempre respondieron a las particularidades socioculturales de los países iberoamericanos, generando desafíos en su implementación y sostenibilidad. Desde la historia comparada podemos evidenciar cómo ciertos modelos educativos han sido adaptados sin una contextualización adecuada, lo que ha resultado en brechas en términos de equidad e inclusión. Un ejemplo de ello es la implementación de políticas de educación inclusiva, que en algunos países han sido impulsadas por compromisos internacionales más que por un proceso interno de transformación educativa. Esta situación ha generado tensiones entre la normativa y la realidad de las aulas, evidenciando la necesidad de un análisis histórico que permita evaluar qué estrategias han sido realmente efectivas en contextos similares. Muchas gracias, licenciada Hernández. Complementando la intervención de la compañera, la licenciada Cardosa analiza el surgimiento de la educación en Iberoamérica y la pedagogía de la inclusión. Gracias. Otro aspecto clave e importante que señala la autora es la necesidad de superar una visión fragmentada del desarrollo educativo. A menudo el estudio de la educación en Iberoamérica se ha realizado de manera aislada sin considerar la interconexión entre países y la influencia de modelos educativos internacionales. Al adaptar una perspectiva comparada, podemos reconocer patrones comunes en la expansión de la escolarización, en la formación docente y en la implementación de políticas inclusivas. Desde la educación inclusiva, esta mirada histórica es una más relevante. Nos permite entender cómo las políticas de equidad han evolucionado en diferentes contextos y qué barreras han persistido en la garantía del derecho a la educación para todos. Analizar las experiencias de otros países en la integración de estudiantes con discapacidad, por ejemplo, nos brinda insumos valiosos para diseñar estrategias más efectivas y adaptadas a nuestra realidad. Además, la historia comparada nos ayuda a cuestionar los modelos educativos tradicionales y proponer alternativas más equitativas. La educación en Iberoamérica ha estado marcada por momentos de avance y retrocesos en términos de inclusión, y solo a través del análisis de estas experiencias podemos aprender de los aciertos y errores del pasado. En conclusión, la historia comparada de la educación no solo nos permite comprender el presente desde un enfoque más amplio, sino que también nos brinda herramientas para construir políticas educativas más justas y contextualizadas. En el marco de la educación inclusiva, este enfoque es imprescindible para garantizar que las transformaciones futuras respondan realmente a la diversidad y a las necesidades de todos los estudiantes. Como educadores colombianos, debemos analizar nuestras experiencias y la influencia de estos modelos en la educación de nuestros niños y niñas. El contexto social y el desarrollo de la pedagogía de la inclusión fue un proceso que involucró la educación en Colombia, la cual se vio influenciada por tres corrientes. Licenciada Pilar, ¿cuáles fueron estas tres corrientes? Gracias, licenciada Raquel. Para darle respuesta a su pregunta, quiero contarle que el sector educativo colombiano ha estado influenciado por tres corrientes: la ideológica, la política y la extranjera. Vamos a dar una vista a la historia. Iniciemos desde el siglo XVI, donde surgieron las universidades por parte de los religiosos que llegaron con la conquista española. Les cuento que la primera universidad creada fue la Santo Tomás en 1580. Estas universidades fueron creadas con el ánimo de ejercer la función de enseñar una educación superior, y con ellas también tenían escuelas para formar a la élite criolla. Ya en el siglo XVIII, la influencia fue la extranjera.
Ellos llegaron abriendo el camino para que la educación se definiera como el cultivo de la mente, y con su propuesta de liberalismo sembró el ideal de la educación como un servicio público. Ya para el siglo XIX y XX, la influencia fue la política. Comienza a vincularse a la educación colombiana, generando divisiones entre las clases de élites. En este periodo surgieron las escuelas nuevas y activas. Con ello, en la época de los 60, llegaron unas nuevas corrientes que son la pedagogía crítica del brasileño Paulo Freire y la teológica de la liberación del peruano Gustavo Gutiérrez. Para terminar, en esta época se creó el Ministerio de Educación y se marcó en la Constitución del 91 la educación como un bien público y un derecho personal y social que han de ser garantizados por el Estado. En el año 1994 se legisló la Ley 115, que se conoce como la Ley General de la Educación en Colombia. Por último, a partir del siglo XXI, la educación se convierte en una preocupación internacional, influenciando las políticas educativas y las exigencias sociales. Surge la exigencia de un nivel de inglés, de mediciones con base en los lineamientos internacionales. Ahora las instituciones adaptan sus currículos y formas a sus estudiantes en aspectos mucho más empresariales y técnicos. Se vincula el uso de las nuevas tecnologías, la educación a distancia virtual. Ya para concluir, la educación hoy en día en Colombia se percibe como y sobre la equidad, el desarrollo humano, la justicia social y la democracia. Por lo tanto, está en completo análisis y cambio continuo hacia la innovación. Agradecemos el espacio y la oportunidad de analizar la trayectoria de la educación en la historia. Tengan ustedes un buen día.